Bueno, perdonad por en forma de estructurales, como se suele decir. Y bueno, como ya decía, siempre se hace una pequeña presentación, aunque la mayoría de los que estáis aquí ya lo conocéis. Don Eloy Álvarez Pellegrí, pues doctor ingeniero de minas por la Universidad Politécnica, además de ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo, pero también es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y además es diplomado en el Business Study de la London School of Economics. Por lo tanto, como podéis observar, tiene bastante parte de formación económica que hoy en día, como ya he comentado en clase, al ingeniero es fundamental y va muy bien tener la parte de formación económica, obviamente, ¿no? Comenzó su carrera profesional en 1976 en el TRA de Viesgo y ha estado, bueno, pasando de una a otras empresas como en Agas para terminar en el 89 en Unión Fenosa, donde realmente has desarrollado la mayoría de tu labor profesional, ¿no? Y que, bueno, llegó a pues, la Subdirección General de Planificación, Economía y Control. Y también fue nombrado pues el director comparativo de calidad, medio ambiente y I+D en Unión Fenosa y algún que otro eh, cargo más, pero por no hacerlo muy largo. En el 2012 fue nombrado académico de número de la Real Academia de Ingeniería y bueno, yo ocupó el cargo de vicepresidente de la Asociación Española del CO2 y ha sido miembro del Consejo Directivo de Senigas, entre otras cosas más, ¿no? Actualmente es profesor ad honor en esta escuela, pero anteriormente había sido profesor asociado en la escuela, también en esta escuela, pero también en la Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Económicas y también profesor en el Público Español de Energía, ¿no? Y ha publicado pues varios libros y más de 80 artículos que tienen que ver evidentemente con los temas que estamos haciendo. Pues gracias y pues Muchas gracias, Alfonso, por esta presentación. Y bueno, ya es la tercera, cuarta conferencia de este ciclo que hoy vamos a tratar el tema de descarbonización y transiciones energéticas, escenarios y tecnologías. Lo que he preparado para la misma es primero una breve nota de lo que es neutralidad climática, porque creo que es importante para entenderlo en el contexto de la descarbonización. Me referiré luego a lo que entendemos por descarbonización y cuáles son los principales palancas o elementos que la constituyen. Dedicaré un apartado, aunque no trato de no extenderme en él, sobre transiciones energéticas, porque creo que es importante para luego poner mejor en contexto el tema de escenarios energéticos a medio y largo plazo. Y ahí espero que, tal como dice el título de la conferencia o de la clase de hoy, pues sea el lugar donde más de tiempo dedique hablando del enfoque de los escenarios y diferentes tipos de lo que tendemos. Me referiré también a tecnologías. Tecnología realmente tiene mucho que ver con el tema de los escenarios, porque veremos que entre las grandes hipótesis o los grandes elementos impulsores de los cambios y de lo que pensamos que puede ser en el futuro, realmente la tecnología es un elemento muy importante, decisivo. Y terminaré con algunas reflexiones finales. Bueno, primero, neutralidad climática. Por neutralidad climática realmente se entiende el equilibrio entre los gases, la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten y que se retiran por diferentes vías, ¿no? Absorciones naturales y captura y almacenamiento del CO2 o captura y uso del CO2. De hecho, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima solo contempla, por ejemplo, sumideros naturales, es decir, bosques existentes y reforestación, cambios en el uso de la tierra que absorban más CO2, pero realmente se trata de un equilibrio, de ahí que luego la idea de cero emisiones netas, cero, cuando hablemos de emisiones netas,
realmente estamos hablando de las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, sustrayendo de las mismas las absorciones bien naturales o bien artificiales que se producen. Por tanto, básicamente en el tema de neutralidad lo que pretendemos es tener un balance entre emisiones de gases de efecto invernadero y absorciones o capturas. Se trata de absorciones de emisiones antropogénicas y aquí dos matices, aunque no lo utilizaremos luego en esta clase, pero realmente en la definición del calentamiento global tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando del tipo de la neutralidad climática, bien sea en España, bien sea en Europa, bien sea en el mundo global, tenemos que referirnos a un concepto que básicamente es global y por un periodo de tiempo. Por otra parte, los gases de efecto invernadero son varios, son bien conocidos y el que hablamos más intensamente o con más frecuencia es el CO2, pero también lo es el metano, que en España, por ejemplo, en el año 2018 fue del orden del 12%, estos porcentajes no varían mucho, el óxido nitroso y los gases fluorados con un 2%. El CO2 es un 80%, si mirásemos las estadísticas de Europa, básicamente estos porcentajes se mantienen, es decir, que podemos llevar en mente como la regla de Pareto un 80% CO2 y el resto de otros gases, de los cuales el metano pues, está por encima del 10%. Por otra parte, hay un tema muy importante que no vamos a incidir hoy, pero que conviene llevar en mente, porque está en el trasfondo del tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, y es que el potencial de calentamiento global, que se define de una forma precisa en los informes del IPCC, o sea, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, realmente la permanencia en la atmósfera es distinta y de ahí que, por ejemplo, los gases de metano sean equivalentes a los del CO2, pero multiplicándolo por un coeficiente de 21, es decir, una molécula o un metro cúbico de metano es mucho más perjudicial desde el punto de vista del potencial de calentamiento global que el mismo volumen de CO2, y lo mismo con el óxido nitroso, que el coeficiente es 310. La energía es muy importante porque la energía está, digamos, inmiscuida, forma parte de toda la actividad económica de la sociedad y desde el punto de vista estricto la energía pues supone del orden de 3/4 partes, de un 75-80% de las responsables de las emisiones de CO2. De ahí que gran parte de la clase de hoy y gran parte de los escenarios hablen de las emisiones de energía y de los escenarios de energía. Energía que, como veremos luego, cuando hablemos de los modelos y de los escenarios, ya lo iremos viendo, pero es fácil de adelantar que no solo es la generación eléctrica, que es la transformación de los productos petrolíferos, con usos múltiples y diversos en multitud de sectores económicos. Bien, por otra parte, estamos en una situación donde en Europa en particular, desde el año, ya desde antes, desde los objetivos de 2010 al 2020 de reducción de emisiones en un 20%, de mejora de eficiencia en un 20%, etcétera, se buscaba ya disminuir las emisiones de CO2. Pero esta tendencia ha ido increciendo y en el 2018 la Comisión Europea publica un documento, Un planeta limpio para todos, y posteriormente busca y pone objetivos de neutralidad climática a mediados de siglo. Objetivos que realmente vienen de ir viendo cómo ha ido aumentando las emisiones de CO2, a las que nos referiremos también, y que la Comisión, para tratar de buscar esa neutralidad climática en el año 2050, refuerza o busca objetivos más ambiciosos al 2030. La ley de neutralidad climática, ni más ni menos que una ley comunitaria, tiene como objetivo y como artículo primero, la neutralidad climática en el contexto, en el ámbito de la Unión Europea, y esta ley es del año 2021. En España, ya con anterioridad, en el año 2020, tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que, entre otras cosas, es una obligación de proponer a la Comisión Europea qué medidas
y qué objetivos y qué estrategias, iremos hablando un poco de esto, tiene España y otros países europeos que también tienen sus planes que tienen que enviar para buscar esa neutralidad climática. Además, en España, al máximo nivel normativo, tenemos una ley de cambio climático que es también del año 2021 o 22, de ley de cambio climático y transición energética, que no vamos a entrar ahora. Lo que quiero decir con esto es que el marco normativo, aparte de que luego hay bastantes y numerosas regulaciones y normativas de diferente rango que refuerzan este objetivo, tenemos unos objetivos de la comisión, de la comunidad, perdón, porque no solo son de la comisión que propone cosas, pero lo tiene que ratificar el Consejo Europeo, que son los representantes de los Estados miembros en la Unión, y eso supone una responsabilidad muy fuerte. Para mí, que he estado en estos temas, yo trabajé muchos años, como decía Alfonso, en Unión Fenosa y entonces fui secretario general de Unión Fenosa Gas, responsable de medio ambiente, y nosotros seguíamos en aquella época el protocolo de Kioto y toda la normativa que iba viniendo consecuencia de la preocupación cada vez mayor por los efectos de gases de efecto invernadero. Pero para mí realmente hay un umbral, hay un punto de inflexión que es la cumbre de París del 2015, porque el protocolo de Kioto afectaba básicamente a los países más desarrollados, eran unos compromisos que más tardaron años en ratificarse y había una incertidumbre, durante años hubo una incertidumbre realmente qué nivel de rigor, de intensidad y de compromiso suponía eso. Pero para mí el año 2015 es un año importante porque además, como luego veremos en los escenarios, el objetivo de tratar de que la temperatura media del planeta no supere los 2 grados centígrados y que se trate de conseguir el objetivo de un incremento de 1,5 realmente ha sido decisivo. Antes del objetivo de París o de la cumbre de París, entre otras cosas, la denominación no era tanto la temperatura como eran las partes por millón de las emisiones de CO2 o de CO2 equivalente en la atmósfera. Por cierto, el CO2 equivalente responde a una medición que es poner el metano y el óxido nitroso, etcétera, en situación equivalente al CO2. Por tanto, a veces hay que tener un cierto cuidado si estamos viendo CO2 o CO2 equivalente a EQ. Esto realmente supone una transformación energética, de ahí que vayamos a hablar un poco en la clase de hoy del tema de transición, y no lo vamos a abordar hoy, pero es un tema interesantísimo y que en algunas clases o charlas incido bastante en ello. También la comisión se ha dado cuenta de lo mismo y es la revelación que tiene esta transformación energética, que luego definiremos, o transición energética, con la actividad industrial, con el desarrollo de nuevas industrias, nuevas tecnologías y también, ya lo hemos visto en el vehículo eléctrico, con las implicaciones que tiene para la demanda de minerales y metales. Ahora bien, la palabra descarbonización, que es decarbonation en inglés, pero realmente creo que en nuestro caso, en el lenguaje español, no es muy afortunada, dado que para nosotros el carbón es el carbón y realmente da la impresión de que de lo que se trata es de quitar el carbón. No, se trata de disminuir las emisiones de CO2 y por tanto esa decarbonation no lo tenemos que interpretar únicamente, ya lo iremos viendo, como la disminución de las emisiones de carbón o del carbón como fuente de energía primaria. Fundamentalmente, la filosofía en España y en Europa y en otros países del mundo va por tratar de conseguir que esta descarbonización, esta disminución de emisiones no vaya en detrimento del crecimiento económico y sobre todo de un crecimiento económico y de un bienestar económico para todos. Supone que el crecimiento económico, debido al aumento de población y a los bajos niveles de renta que tienen gran parte de los países en el mundo, pues realmente tiene que seguir creciendo. Aquí tenéis un esquema, ya es antiguo, pero creo que es muy válido, del año 2017, de la Agencia Internacional de la Energía, donde se habla de desacoplar, palabra que por cierto no encontré hace un año así en el diccionario de la Real Academia Española, pero que se trata de que el crecimiento económico no vaya ligado al incremento de emisiones. Y lo segundo es que la disminución de emisiones de CO2 disminuya.
Para eso, realmente ahora lo veremos un poco más en detalle, hay que tratar de ver cómo crecemos económicamente con menos energía y cómo de la energía que utilizamos tiene menos emisiones de CO2. En Europa, realmente esta idea o este objetivo se está cumpliendo. Aquí tenéis del último informe medioambiental de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la European Environmental Agency, tiene unos informes estupendos y uno de ellos se refiere a ese tema, donde analiza desde el año 2005. No me quiero extender en esto, pero en realidad la mayor parte de las reducciones de emisiones, por ejemplo, el objetivo 55% tiene como referencia el año 1990, pero después para los sectores que estaban en el comercio de derechos de emisión se puso el año 2005, de ahí que en este gráfico, creo yo, coge como origen el año 2005. Pero lo que nos interesa aquí es, por un lado, el consumo de energía final, que veis que desde el año 2005 al 20 ha ido disminuyendo. O sea, si estaba en un nivel cero como referencia, porcentualmente ha ido disminuyendo. Ha ido aumentando el porcentaje de renovables, que es uno de los objetivos ligados a la disminución de emisiones, y ha ido disminuyendo también las emisiones de CO2. Pero fijaros un momento en esos puntos que están en el futuro y en un caso la línea de puntos que serían las emisiones. Hay que llegar a una disminución del 55% respecto al año 90, que sería la línea de puntos, y ya veis que ha costado desde el año 2005 al 20 disminuir las emisiones y aumentar las energías renovables, pero que esa tendencia ha de continuar e incluso la pendiente ha de crecer o ha de ser más aguda. Esto quizás lo veis aquí de una forma más clara, un informe sacado de la misma situación ya para objetivos del 2025 y 2030, donde tenéis la intensidad energética, el Producto Interior Bruto, el Producto Per Cápita, la población y la intensidad de emisiones de CO2, que es lo que se llama Carbon Intensity, o sea, la intensidad de emisiones por. Hay una fórmula que es la denominada fórmula de Kaya, que yo lo he recogido con cálculos para España en el discurso de ingreso en la academia, que es muy importante porque es una descomposición en estos tres cocientes y cuatro factores que tenéis aquí. Por un lado está el CO2, si estamos hablando de CO2 equivalente o de gases de efecto invernadero, entre las emisiones de CO2 por energía primaria, la energía primaria por PIB. La primera sería la intensidad de emisiones por energía primaria, es decir, en qué medida la energía que utilizamos es más limpia, más renovable, tiene menos emisiones o bajas emisiones en CO2. ¿Qué peso tiene en el PIB, que sabéis que es el Producto Interior Bruto, el valor económico normalmente se mide anualmente de los bienes y servicios producidos en una economía en un determinado periodo de tiempo? Por tanto, influye la estructura económica respecto a la energía primaria que utilizamos, pero ahí la tenemos. Y el PIB por habitante, que sería el PIB per cápita. Si consideramos esos coeficientes, incluso podemos elaborarlo un poco más metiendo la energía final, que es lo que está en la parte inferior, pero en fin, aquí veis que realmente para descarbonizar tenemos que utilizar la palanca de utilizar menos emisiones de CO2 por energía, menos energía por producto de bienes y servicios en una economía y tratar de que, aunque los habitantes y el PIB por habitante crezca, estas otras dos cocientes disminuyan suficientemente. En Europa realmente esto está ocurriendo y en este gráfico que tenéis pues se ve que desde el año 1991 al 2017, no encontré este gráfico actualizado para el 2020, pues se ve en estos diferentes factores cómo realmente la intensidad de CO2 de la energía ha disminuido la intensidad energética por el PIB y sin embargo el Producto Interior Bruto ha crecido en Europa y ha crecido algo la población. Somos una población realmente relativamente estable o estancada o con crecimientos modestos. Pongo esto de aquí porque luego me referiré a los escenarios de Shell y realmente esto está sacado de uno de los últimos informes que encontré de Shell y lo llama la escalera de la energía. ¿Por qué lo pongo? Porque está relacionado con el tema de que a medida que aumenta el crecimiento económico, aumenta el consumo de energía. Por tanto, realmente es muy difícil
sobre todo en países en desarrollo o países que tienen bajo nivel de renta o bajo consumo de energía, disminuir la energía si quieren crecer económicamente. Ahí tenéis los gráficos de India, Brasil, China, y en la parte superior más arriba y hacia la derecha, que significa niveles de renta más elevados, de casi 80.000, 70.000 dólares per cápita, pues tenéis Canadá y Estados Unidos. Lo que también se observa es que a partir de cierto nivel de renta, la evidencia, digamos, empírica o estadísticamente, los datos muestran que hay una estabilización, que llega un momento en que en vez de una asíntota llegamos a un techo de crecimiento. Ahora bien, ¿qué está pasando realmente con las emisiones de CO2? Ya vemos que desde el protocolo de Kioto, he comentado, y particularmente desde el año 2015, ya vamos a llevar casi 10 años desde el Acuerdo de París, realmente hay un esfuerzo importante porque hay compromisos de los países para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué está pasando? Bueno, pues está pasando que realmente las emisiones de CO2 están situadas en el año 2025 cercanas a los 30 billones, o sea, 30.000 millones de metros cúbicos, o sea, 30, en otras formas de representarlo, 30 gigatoneladas. La giga, sabéis muy bien como ingenieros que es el 10 elevado a 9, pues serían los 30.000 o los 30.000 millones de toneladas. Bueno, y no baja. Hoy, en la conferencia, en la clase de hoy, lo que trataremos de ver es qué elementos y qué palancas podemos tener para tratar de que eso disminuya, porque se quiere disminuir. Y ahí entran tanto cuestiones, digamos, normativas o de reglas o de cumplimiento o de compromisos, como la realidad de lo que puede ocurrir. Pero realmente lo que estamos viendo es que el CO2 está aumentando. Hace años, después del Protocolo de París, la expresión habitual en la Agencia Internacional de Energía y en ámbitos de seminarios y demás era que el crecimiento de las renovables, la eficiencia energética, conseguiría disminuir las emisiones de CO2. Hoy el lenguaje, más bien, si leéis los documentos de diferentes instituciones, realmente es que las renovables y la eficiencia energética consiguen mitigar el crecimiento, pero de momento todavía no hemos llegado al pico del CO2 y que comience entonces una senda inferior. En este gráfico lo tenéis más claro, el punto rojo, ahí me parece que están los 37 gigatoneladas, de nuevo una unidad distinta, pero que es la misma que la anterior, y en la parte inferior tenéis los crecimientos anuales. Ya se ve que si está por encima de la barra horizontal del eje de X, pues realmente siempre ha crecido. Hay un año que debe ser el 21 o el 22, donde consecuencia de la COVID se desploma la economía mundial, cae el PIB global, el PIB en Europa, etcétera, y disminuyen las emisiones, pero ha vuelto a crecer. El documento de la Agencia de Medio Ambiente Europea hace un análisis de qué componentes tiene este crecimiento. Pues bueno, llega ahí que crece como consecuencia de una hidraulicidad menor, de una disminución también de producción eólica, que sería el azul más claro, del efecto de las temperaturas grado día, que no me voy a meter ahora en ello, pero que, por ejemplo, en la demanda de gas para el consumo convencional, residencial y doméstico es muy importante, y hay también una disminución consecuencia de que la industria ha caído y tiene menos emisiones. Pero en general el crecimiento está ahí, el valor, digamos, total, ya se ve que pasa de cercano a los 36 gigatoneladas, los 36.800, 36,8 gigatoneladas, a cerca de los 37, que es donde está la cifra de CO2. De CO2 equivalente sería mayor. Esto lleva a que, como consecuencia de la ley de cambio climático de europea, española, consecuencia del Acuerdo de París y consecuencia también de que estos compromisos, hoy no tenemos una empresa, sea incluso de petróleo o de gas, que no tenga unos compromisos de neutralidad climática al 2050, es decir, que los agentes económicos, sociales e institucionales han asumido la necesidad de disminuir las emisiones. Y ello lleva a que tenemos que cambiar la estructura. Y pongo aquí unas reflexiones y unos gráficos que para mí son muy interesantes. Pasaré por ello porque veo que ya llevo 20 y pico minutos.
que es de un libro interesantísimo de Václav Smil, que es un estudioso de la energía que ha publicado numerosos libros y que tiene uno titulado Energy Transitions, History and Reality, o algo así. Bueno, aquí veis, él ha hecho un análisis básicamente desde el momento histórico en que la transición, en la primera revolución industrial, se consolida, ¿no? La primera revolución industrial comienza en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, pero realmente sus efectos y su consolidación es en Europa, perdón, en el Reino Unido y luego fundamentalmente en Alemania y en algunos otros países europeos se consolida a mediados del siglo XIX. De hecho, los informes del IPCC, etcétera, hablan de los niveles preindustriales y ponen la cifra desde 1700, no sé cuánto, 1800. Bueno, a dónde voy es a que realmente desde el año 1800 al año 2020 o 22, que es cuando acaba este libro, históricamente la estructura de biomasa ha ido disminuyendo, el carbón crece consecuencia de la revolución industrial en el siglo XIX, pero se estabiliza a nivel mundial en el siglo XX, en el comienzo del siglo XX, el petróleo comienza su andadura desde mediados del siglo XIX y la energía del gas natural es posterior, pero tiene un mayor crecimiento pues, en esta década, en los años 1950. ¿A dónde quiero ir? Fijaros en el eje horizontal, pues que es de 1800 a 2000, son 200 años. Y como veis, la tendencia son claras de disminución, de aumento, pero que no se producen caídas o incrementos muy bruscos. También es cierto que cuando se analizan los diferentes países y su evolución, cada país ha tenido una transición energética muy distinta. No me voy a entretener en ello, si el que esté interesado le puedo dar la referencia concreta del autor, pero analiza diferentes países con mucho interés, desde países que parten de cero en energía y tienen un desarrollo del petróleo y gas como son los del Oriente Medio, a países como Holanda que descubren gas y de pronto su cuota de gas aumenta en 10-15 años de una forma casi exponencial, etc. Bien, voy a saltar esto. Este es un gráfico ya un poco antiguo, porque no está puesto al día, que acaba en el 2015, pero que es de un trabajo que con otros investigadores hicimos en mi época de director de la Cátedra de Energía en la Universidad de Deusto, que analizamos la transición energética en Alemania. Lo pongo también porque es muy clara las líneas, ¿no? Sabéis que aquí tenéis el petróleo que baja del año 1970 al 2010 del 45 al 30 y pico por ciento, como la hulla, que es muy importante en el caso de Alemania por su desarrollo industrial, del año 1970 estaba en un 5% y pasa a algo más de un 20%. El lignito, que sería el gris, está en un 25%, cuesta disminuirlo, en el año 1990 cae bastante, pero queda con una especie de suelo cerca del 10%. Pues si queréis, en el coloquio hablamos de la transición energética en Alemania. De nuevo, esta es un poco la idea de que los cambios en la estructura energética de los países no cambian de la noche a la mañana. Yo suelo decir que la unidad de medida son más bien los lustros o las décadas más que los años. Bueno, hay un trabajo también muy interesante del IPCC, del Panel Intergubernamental, donde analiza en tres ejes, en un triángulo, las energías renovables, que en este gráfico estarían a la derecha del todo, el carbón y el petróleo y el gas, y donde, si tenéis curiosidad, pues veis desde el año 1850, donde eran todos renovables, ¿no? Un 80%, ha aumentado el carbón, que sube claramente en 1920, también con un porcentaje de renovables más bajo, y en los años 1990-1970 empieza a tener más porcentaje el gas. Creo que es un gráfico muy interesante porque va mostrando la combinación de renovables, petróleo, gas y carbón. Vayamos ahora al tema de escenarios. Para hablar de escenarios, y aunque me entretenga al principio un poco sobre algunos conceptos o definiciones, creo que hay que hablar de estrategias, de escenarios y de hojas de ruta. También un poco comentar qué entendemos por proyecciones y previsiones, y me referiré a un artículo, un trabajo de Ortega y Gasset, que está en un capítulo primero del volumen quinto de sus obras completas, que se titula Creer y pensar.
voy a mencionar esto porque me parece interesante como reflexión para la clase. Empieza el título diciendo, como subtítulo diciendo, las ideas se tienen y en las creencias se está. Hay que diferenciar entre pensar en las cosas y contar con ellas. Y dice, con las creencias básicamente no hacemos nada, simplemente estamos en ellas. Y sin embargo, con las ideas, las creencias, no llegamos a ellas tras una faena de entendimiento, sino que operan ya en nosotros cuando nos ponemos a pensar sobre algo, como contraposición a pensar en una cosa y contar con ella. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque me parece que es interesante. Porque yo creo que hoy estamos en la creencia de la transición energética, pero eso no excluye que debamos de pensar en ella. En este mismo artículo, Ortega dice que un ejemplo de creencia es que nadie duda de que sale de su casa y se va a encontrar la calle. Cree que la calle está ahí y estará. Bueno, para mí ese ejemplo es importante porque en la transición energética creemos en ella, pero debemos de pensar cómo va a realizarse esa transición energética. Y es ahí donde los escenarios creo que juegan un papel. La palabra estrategia, hay un libro que los que estéis interesados en temas de gestión empresarial y en realidad en general en la vida, que es fantástico, que es un libro de Friedman del año 2016 que se titula Estrategia, una historia. Él dice, bueno, es un libro fantástico, muy interesante, se lee muy bien, está muy bien escrito, y dice que si puede utilizarse la misma palabra estrategia para designar la planificación de una batalla, una campaña política o unos objetivos empresariales, por no mencionar el modo de afrontar las tareas y angustias de la vida diaria sin vaciarla de contenido, es decir, sin vaciar la palabra estrategia de contenido. Y señala, entre otras cosas, la relevancia de la estrategia ante situaciones de incertidumbre y de imprevisibilidad. Y entre otras cosas termina diciendo que la estrategia sigue siendo la mejor para expresar el proceso de ideas anticipatorias referidas a acciones dirigidas a conseguir nuestros objetivos de acuerdo con nuestras posibilidades. ¿Por qué pongo esto? Y no es una cuestión meramente intelectual o de diletante, sino que creo que tiene mucho que ver con el tema de la transición energética, de esta cosa de ideas y creencias, y también con el tema de los escenarios. Bueno, ¿por qué saco estas palabras? Porque nosotros tenemos una estrategia de descarbonización, digo nosotros, España tiene una estrategia de descarbonización a largo plazo para una economía española madura, competitiva y climáticamente neutra en el año 2050. Y el objetivo de esa estrategia, en este caso, es articular una respuesta coherente e integrada frente a la crisis climática que aproveche las oportunidades de modernización y competitividad. Esta estrategia señala los objetivos a media y largo plazo, luego hablaremos de los hitos, de los signposts y de la hoja de ruta, es decir, que esta estrategia va acompañada por un plano, un mapa que nos diga cómo tenemos que llegar del punto A al punto B. Y se representa, en este caso, en un plano donde del año 2015 al año 2050 se van poniendo como hitos o logros o cosas muy representativas de volumen de vehículos eléctricos, de volumen o de porcentaje de energía eléctrica en el mix energético, eléctrico, etc. Y luego hablamos, y hay un artículo interesante que mencionaré luego, porque se habla de escenarios, de proyecciones, de predicciones, de forecast, de outlook. Sabéis que la agencia publica anualmente el World Energy Outlook desde hace ya muchos años. Bueno, pues básicamente podemos decir que son lo mismo, pero podemos matizar con una predicción, es una afirmación probabilística, es decir, pensamos que ocurre algo con un nivel de probabilidad. Las proyecciones están basadas en escenarios y son proyecciones sobre lo que puede ocurrir, pero sin pronunciarse. Es decir, cuando ahora hablemos de escenarios, los escenarios los que abren posibilidades dentro de un cono de actuación a futuro, que a medida que aumenta el plazo cada vez es mayor ese diámetro de proyecciones, pero digamos, cuando alguien publica un escenario, nadie en general se pronuncia si eso es lo que va a ocurrir. Es decir, no es una predicción, un escenario no es una predicción. Bueno,
Este es un gráfico de un artículo más técnico, conceptual, sobre el tema de escenarios, y es esta idea de que desde el punto actual, del now, vamos al futuro, con un tiempo el que sea, 2030, 2050, 2100, y realmente tenemos diferentes posibilidades de que ocurran cosas o de que ocurran unos escenarios, unas situaciones en su conjunto determinadas. Shell, desde hace muchos años, creo que ya más de 40 o 50, realmente fue pionero, yo creo que es reconocido como pionero en el trabajo de escenarios. Para Shell, que lo utilizó fundamentalmente para ayudar en la definición de sus estrategias empresariales, Shell, grande empresa de petróleo y gas, multinacional. Si leéis la historia del petróleo de Yergin, es una maravillosa historia y cuenta la historia de Shell cuando descubre los campos en Oriente Medio. Pues una empresa multinacional que realmente tiene que tener una estrategia, recordemos las palabras de estrategia, importante para definir qué hacer o por dónde dirigir sus pasos. Normalmente los escenarios parten de megatendencias, de población, de economía, de tendencias sociales o de consumo y de efectos que impulsen esos cambios, lo que en inglés se denominan drivers, es decir, qué elementos van a ser los que van a motivar o a impulsar un determinado cambio. Analizan diferentes supuestos y casos, pero se apoyan en datos y modelizaciones. No voy a tener mucho tiempo, pero me referiré a uno de los escenarios importantes muy recientes y al modelo de la Agencia Internacional de la Energía. Y, por tanto, aparte de un examen cualitativo de expertos y de tendencias, realmente hay una modelización y hay una cuantificación y hay programas que corren muy elaborados y que nos dan luego una serie de resultados. Para esto creo que es de Shell, pues de los impulsores del cambio a futuro está la población, si crece o no crece, cómo se estructura, el crecimiento económico, los temas medioambientales, la tecnología, que para nosotros como ingenieros es muy importante, la disponibilidad de recursos y el comportamiento, las elecciones de los consumidores. Bueno, los escenarios de Shell los ha hecho desde el punto de vista global, los actualiza cada ciertos años y realmente se traducen como otros escenarios que veremos, entre otras cosas, en la demanda global del mundo y en su estructura de energías primarias o de energías finales. Pero también lo utiliza, por ejemplo, lo ha utilizado para analizar el Energy Wende. Los escenarios normalmente van asociados a lo que hoy diríamos en política y en literatura, que es la narrativa. Es decir, una historia que nos presenta una situación a futuro y en este caso, por ejemplo, tenéis en la transición energética en Alemania dos posibilidades, dos escenarios. Lo que llama maratón, donde todos los obstáculos de la transición energética se superan y se llega a una situación donde disminuye el petróleo, aumenta las renovables, a otra donde hay una tendencia actual, pero que realmente las cosas siguen creciendo a tasas históricas o no, digamos, radicales. Exxon es otra gran empresa que tiene también un planteamiento similar a Shell, pero distingue de una forma muy clara lo que son escenarios consecuencia de estas tendencias fundamentales en diferentes ámbitos a lo que es lo que llama un escenario normativo. Cuando hablemos de la Agencia Internacional de Energía y del último escenario o de los últimos escenarios, emisiones netas cero, realmente es un escenario normativo en el sentido de que no está pensando la Agencia Internacional de Energía que ese es un escenario posible o probable, no es una proyección, es al revés, es ir desde el punto final y de buscar la neutralidad climática y las emisiones de cero, ir hacia atrás para ver qué hay que hacer, dados unos supuestos de población, de crecimiento económico, de precios de combustibles, etcétera, qué hay que hacer para llegar a esas emisiones netas cero. Y por tanto, Exxon distingue muy claramente. Todos, digamos, las grandes empresas, también la Comisión Europea, tienen escenarios, modelos, esquemas de cómo ordenar el futuro. Y voy a poner un par de gráficos que está del último informe sobre este tema de Exxon. Ahí tenéis en el año 2021 lo que le sale en el año 2050 de la penetración de la energía primaria bajo en carbono.
¿no? Que puede ser no solo renovable, sino nuclear, etc. Lo que sale en el escenario, digamos, es un 30%. Al 2050, el outlook, es decir, la previsión del propio escenario de Shell, apunta a un tercio. Sin embargo, en los diferentes escenarios de la Agencia Internacional de Energía, el más ambicioso en términos de disminución de emisiones, que es el NZE, el Net Zero Emissions, donde se ve que las emisiones o la energía con bajas emisiones de CO2 sería casi el 90%. Esto lo lleva a cabo para diferentes, por ejemplo, la cuota de electricidad en la demanda de energía final, no en el mix energético, o la electricidad en el transporte. Ya veis que le sale un porcentaje en el año 2050 del 11% y, sin embargo, en el escenario de la agencia es casi la mitad, es decir, una electrificación global del mundo, ya que hemos hablado de vehículos eléctricos en una de las clases anteriores, la mitad del parque estaría movido con energía eléctrica y con baterías. Bueno, pongo esto porque, entre otras cosas, yo he trabajado hace años con el World Energy Council, era representante del Comité Español allí y tenía cierta familiaridad con los trabajos que hacía el Congreso Mundial de Energía, el World Energy Council, y el World Energy Council también realizó sus propios escenarios apoyados por un sistema de modelización de un instituto importante que hay en Austria. ¿Por qué pongo esto? Porque antes me referí un poco al tema de las narrativas, ¿no? Bueno, estos escenarios a veces tienen en su conjunto una serie de componentes que tratan de caracterizar y tratan de buscar pues alguna denominación que llegue más fácilmente a las emociones o al público. Y en este caso, estos escenarios del Congreso Mundial de la Energía tenían tres. Bueno, cuando yo estaba más cercano a esto eran dos, el jazz y la sinfonía, el sinfónico. El jazz representa, por su propia idea, algo donde los individuos tienen mucha autonomía, trabajan y se coordinan, pero de una forma relativamente improvisada y al final terminan consiguiendo algo. Es decir, hay un deseo de individualidad, predomina la propiedad privada, predomina el mercado libre, etc. Mientras que en la sinfonía sabemos todos que es un director, que el violín no toca lo que tiene que tocar la viola ni el clarinete y por tanto realmente hay un orden predeterminado y hay una determinación jerárquica, por así decirlo. Y salen cosas estupendas, pero tiene que haber esto. Ese escenario, ¿con qué equivaldría? Entre otras cosas, pues con un mayor peso del Estado, una mayor regulación, un mayor peso de las subvenciones, etc. Naturalmente, esto que está representado de esa forma visual y narrativa, nunca mejor dicho, ¿no? Pues realmente tiene su soporte, digamos, modelizado, etc. Pero lo pongo para representar un poco eso. Y al final, digamos, entre otros de los resultados de los modelos, pues salen los porcentajes de energía final por estructura, etc. Bueno, están también los escenarios del IPPC, que son complejísimos. Yo realmente me los estudié más para la clase o la conferencia del año pasado, pero tienen tal proliferación, ramificación de escenarios que termina siendo difícil ver la distinción de lo que es un escenario. Pero también aquí fundamentalmente los escenarios del IPPC, aparte de los grandes elementos fundamentales que impulsan los cambios o la situación del futuro, población, crecimiento económico, tecnología, hacen más énfasis y desagregan más los temas medioambientales, de vegetación, de los ciclos del carbono, del clima, de los sistemas naturales, etc. Lo pongo porque realmente es una forma de ver la cosa. Ahora bien, este gráfico, volveré un poco con otra fuente sobre ello, podéis ver un poco los resultados de las emisiones de CO2 en uno de, vamos, de los A's, B's, A1, B1, son los diferentes escenarios. Y ya veis que hay una paleta de colores, nunca mejor dicho, ya que estamos de narrativas y de pintura, donde veis la gran diferencia que hay, ¿no? Desde un índice de 1901 a que sube al 2, al 6, al 8, etc. Al final, como pondré en un gráfico de los resultados a lo largo de los años de las proyecciones de la agencia, hay una crítica al tema de los escenarios porque se producen tantos escenarios que a la hora de tomar decisiones por una empresa, por una institución, por un gobierno,
pues hay que elegir y realmente es difícil porque las posibilidades se abren mucho. Por eso ponía ese cono que se abría al principio. Bueno, los escenarios de la agencia son varios. El más reciente y el que se ha hecho más énfasis desde el punto de vista normativo es el de emisiones neta cero, pero históricamente tiene uno que son el de las políticas actuales, es decir, coge las políticas que tienen los diferentes países y dice, bueno, si esto se lleva a cabo o se continúa, ¿dónde podemos acabar en emisiones, en estructura de energía? Tiene otra que es lo que llama steps, ¿no? Que no es hacer gimnasia subiendo y bajando a una escalera, sino que es otra cosa. Es el Stated Energy, no me acuerdo ahora, escenario. Bueno, en definitiva, son los statements, o sea, los compromisos que los diferentes países hacen de que van a cumplir. Bueno, estos escenarios han ido cambiando y realmente podemos tener uno que sería el ¿qué pasa si todo sigue igual? Que sería el business as usual. ¿Qué pasa si los países se comprometen y mantienen lo que dicen lo que están haciendo? ¿Qué pasa si los países lo que anuncian lo van a cumplir? Por ejemplo, si nuestro país realmente cumple al 100% de que va a haber 5 millones de vehículos eléctricos y 80% de energía eléctrica en el año 2030, etcétera, y eso para todos los países y para el mundo. Bueno, cada país con su casuística. Y, como digo aquí más recientemente, el NEZO. Hay un documento recientísimo, o sea, preparando esta conferencia, actualizándola, encontré con un documento que es el Global Energy and Climate Model Overview. Y para esta clase, pues a mí me resultó un hallazgo, porque realmente la Agencia Internacional de Energía, que desde los años 70 venía preparando escenarios y tenía fundamentalmente los escenarios que servían de base para los World Energy Outlook, y viene haciendo escenarios desde el año 1993, en el año 21 adopta por primera vez lo que llama un sistema híbrido. Tenía la modelización de los escenarios para las perspectivas, no las proyecciones, las perspectivas energéticas globales de energía a futuro y incorporó en el año, no me acuerdo y no lo veo aquí, el Energy Technology Perspectives con un soporte también de modelo, es decir, qué tecnologías, luego lo referiremos aunque sea brevemente al final, tiene la Agencia Internacional de la Energía y ahora los ha unido. Y además me ha gustado este esquema porque de alguna manera me recuerda una tolva, ¿no? Y como los que hemos estudiado mineralurgia y demás, pues parece así una cosa muy cercana. Porque es una forma de representar, como veis ahí no podemos entrar en los detalles, pero tiene unos inputs, no tiene unas bases de entrada, los precios de los combustibles, la población, el crecimiento económico, no solo global, sino desglosada por diferentes regiones. Hay 29 regiones que analiza o que agrupa y cada región se analiza sectorialmente. Parte también de la demanda de bienes y servicios energéticos finales, los procesos de transformación, generación eléctrica, refino, etcétera, y los combustibles o energías primarias, carbón, gas, etcétera. Bueno, ya os podéis imaginar, simplemente con leer el resumen ejecutivo de los elementos característicos del modelo, ya no es obvio. Hay que leerlo 2 o 3 veces para tratar de captar de lo que se trata. A lo que voy es que son modelos, lo mismo que tienen otros Exxon o que puede tener Shell o que puede tener la Comisión Europea, muy potentes, muy elaborados, cada vez más refinados, ¿no? Lo mismo que pasa con los modelos de cambio climático del IPCC. Bueno, al final, sobre todo, por ejemplo, en este caso, utilizando este último modelo de energía y clima de la agencia, pues llega a una serie de conclusiones y resultados. No los pongo todos, pero cuando hablo de la diferencia entre el escenario de lo que puede ocurrir con más o menos probabilidad y de lo que tendremos que hacer si queremos llegar a esa descarbonización, que es el objeto de esta conferencia, pues hay que hacer ciertas cosas. Y lo que hay que hacer, por ejemplo, aquí lo tenéis,
Este es el resultado de la aplicación de este modelo para el año 2030, que está a la vuelta de la esquina, en energías renovables, en solar y en eólica. Veis ahí que son gigavatios, en realidad son gigavatios año. Debería de pasarse de a más de 200 a casi 1000, multiplicar por más de 4 anualmente. Es decir, que ya se ve, cuando estábamos poniendo los gráficos al principio de esas pendientes que más o menos podían ser un AB, un AX más B, ¿no? Pues realmente el coeficiente A no se mantiene constante, sino que será un A cuadrado, un A cubo, porque a medida que pasa el tiempo tiene que ser la pendiente más acusada. Bueno, lo mismo para elementos clásicos como los vehículos eléctricos o la intensidad energética. Este es un gráfico que lo pongo y voy a saltar ya a los siguientes, porque realmente es de un informe de la agencia también anterior, pero que está desglosada la disminución de emisiones necesaria, normativa, por subsectores. Tenéis la energía eléctrica, que es la línea azul, y tenéis luego la industria del transporte, que son las amarillas o la dorada. Se ve que la pendiente es mucho menor y se ve de ahí que tanto se incida en los modelos y en los escenarios en la electrificación, porque el mix eléctrico es uno de los que aparentemente resulta relativamente más fácil que disminuir las emisiones, por ejemplo, pongamos respecto a la industria del acero o por no hablar ya otra más complicada como la del cemento. Bueno, una pincelada un poco humorística, si cabe. Hay un artículo de un estudioso que yo conozco personalmente, lo visité hace años en el MIT, que es el director de un centro que tienen interesantísimo de estudios de energía y medio ambiente, y ha hecho una publicación de un artículo que el año pasado no lo había descubierto, que es sobre los escenarios de energía. Analiza los diferentes modelos, diferentes escenarios, y lo pongo porque realmente es interesantísimo, ¿no? Y muestra con diferentes informes de la agencia, por ejemplo, esto sería cuáles serían las previsiones del crecimiento acumulado de energía solar globalmente. Ya veis ahí, si cogéis desde el valor inferior del año 2006, pues veis que todas las curvas van subiendo, ¿eh? Cosa distinta es cuando se habla de las predicciones que hace la agencia del petróleo y del gas, porque a veces sube y a veces baja. Pero esto muestra cómo normalmente en el outlook del futuro estamos muy influidos por la situación del presente. Y este es un gráfico que agrupa los resultados en energía final, estos están esacurios, de las diferentes informes. Bueno, como ya me estoy pasando de tiempo, he preferido ir un poco más despacio y con calma en esto, y aunque no voy a poder tratar el tema de tecnologías, un apunte solo. Realmente las tecnologías, voy a tratar de sintetizar un poco, ya hemos visto, he tratado de mostrar a lo largo de la conferencia, que son uno de los grandes. Alfonso, en una de sus críticas de mejora a las clases, me dice que de vez en cuando digo muchas palabras en inglés. Bueno, los drivers, ¿no? Los impulsores, los elementos que impulsan, hemos visto población, economía, tecnología. ¿Por qué la tecnología es importante y sobre todo en energía? Porque realmente lo que tenga que ver de la relación de tecnología con economía puede ser decisivo, porque a medida que una tecnología es más comercial, lo hemos visto, por ejemplo, en energía solar, y no depende de subvenciones, su penetración será más evidente, más fácil y tendrá un crecimiento de escala mucho mayor. Y porque realmente hoy, al 2050, hay tecnologías, combustibles sintéticos, el hidrógeno, que hemos tratado en la clase anterior con cierto detalle, que realmente no sabemos cómo se va a producir. Hay empresas y hay estudiosos que defienden lo que llaman la neutralidad tecnológica. No apueste usted, no haga, usar una palabra en inglés, pick up, no elija usted como administración o como sabio omnisciente la tecnología que quiere. Vehículo eléctrico, no. Promueva el vehículo eléctrico, pero deje también que los combustibles sintéticos, la mejora en los motores de combustión interna, etc. Bueno, ¿a dónde voy? Y ya voy a terminar un poco con este cuadro. Este es un cuadro de uno de los documentos, ya no me acuerdo porque el año pasado no puse la referencia y luego uno se arrepiente de no citarlo bien.
de la Comisión Europea, un documento soporte. La Comisión hace unos documentos que llaman Staff Working Documents, documentos y este es un documento muy interesante donde también tiene elementos de modelización, pero donde abre los escenarios tecnológicos de electrificación, de un escenario de hidrógeno, de energía eléctrica convertida en líquidos o en gases, de un mayor peso de la economía circular, de una combinación de las anteriores. Y entonces en cada uno de esos escenarios, en este caso tecnológicos, va poniendo las características fundamentales en términos de objetivos de emisiones, de industria, de edificios, de transporte, etc. Bueno, termino ya. Un elemento interesante que quería transmitir en esta charla es que en este elemento de ver las tecnologías de hoy, cómo pueden evolucionar y las de futuro, es importante tener en cuenta la maduración tecnológica. Sabéis que la NASA empezó estableciendo una clasificación diciendo qué grado de madurez, desde una cosa conceptual, de pequeño prototipo, de proyecto de demostración, de una adopción preliminar o temprana en el mercado y de algo que está en el mercado totalmente asumido. Entonces, hay tecnologías y la propia el Energy Technology Perspective, las perspectivas tecnológicas del documento de la Agencia Internacional en este caso, pues clasifica esas. Entonces, dependiendo del tipo de tecnología que queremos que contribuya a esa disminución de emisiones o las emisiones neta cero a mediados de este siglo, hay tecnologías más maduras y otras menos. Bueno, con esto lo que digo es, y termino ya, eso sí, la relación que tiene la tecnología con los escenarios, la relación de la tecnología como uno de los elementos clave, crucial como impulsor de la contribución a la disminución de emisiones, y que también en tecnología tenemos escenarios y que al considerarlo no solo tenemos que considerar su coste o su precio, sino también la madurez tecnológica que tiene. Bueno, pues aquí me paro. Muchas gracias por vuestra atención y espero que sea de interés los temas y las ideas. En fin, y el que tenga más interés, ¿no? Para el que quiera ir más lejos, como se dice académicamente, pues con mucho gusto le doy referencias para que puedan leer